cuarto propio al cuerpo propio. Curso impartido por Margot Glantz y Gabriela Jáuregui en 2021. Dentro del programa grandesmaestros.unam. Descarga Cultura.unam. Bienvenidos a la segunda parte de la interesante historia de la escritora Virginia Woolf y su lucha por una equidad de género. Margot Glantz y Gabriela Jáuregui, dos escritoras pertenecientes a diferentes generaciones, se reúnen en estos diálogos cuyo eje central es el libro Un cuarto propio. Descarga Cultura.unam. Hay una incomprensión total de los hombres todavía frente a lo que es el feminismo, a pesar de todo lo que hemos avanzado. Y por tanto también, hasta en este contexto, es importante Virginia Woolf. No sé qué piensas. Concuerdo al 100% y me encanta que hayas traído a la conversación justo esa escena, que es, digamos, como si lo imagináramos como una película, se echa como toda una secuencia, ¿no? Muy larga de contrastes entre la comida y los edificios en esta universidad que como que ficciona con el nombre de Oxbridge, que hace como amalgama entre Oxford y Cambridge, y que a mí me parece uno de los puntos cruciales de su libro, porque como que construye la arquitectura, describe y construye o desmonta la arquitectura de la discriminación. Es decir, nos va narrando las diferencias palpables, reales, estéticas, materiales, entre los edificios y los colegios de los hombres y los pocos, los dos, de las mujeres. El tipo de ventanas, el tipo de materiales con los que se construía, etcétera. También nos narra lo que acabas de contar, esas escenas entre las dos, los contrastes brutales entre las dos escenas, y no omite decir como, y bueno, eso que esta cena, como bien dices, es un lujo a comparación de la cena de la mujer del minero, y no lo olvido, pero como que decía, cómo nutrimos el espíritu de las mujeres y cómo, otra vez, ¿no? Lo que decíamos al mero principio, o sea, las condiciones materiales para que una mujer pueda salir a ser una pensadora, una política, una escritora, una profesora de química o de astronomía, cosa que era lo que sucedía en los colegios de los hombres. Es un contraste muy interesante que va construyendo en cómo se construye esta arquitectura de la discriminación, y después su gran ejemplo, cuando entra a la biblioteca y empieza a ver todos los tomos de libros de hombres escribiendo sobre mujeres, me recordó mucho, haciendo una alusión, como tú dices, televisiva pop, como estos paneles que se han hecho ya años, varios años, sobre la lactancia materna con puros doctores hombres, ¿no? Que nunca en su vida obviamente han tenido idea de lo que es dar leche a un bebé, pues, ¿no? Entonces me hizo pensar un poco en ese, ¿no? En esto que sigue muy vigente de los hombres escribiendo sobre las mujeres, los hombres como expertos en las vidas de las mujeres y las mujeres excluidas, silenciadas o borradas de esa conversación. Y entonces saca a la luz este ejemplo ¿no? Como que se hace una pequeña fantasía de la hermana de Shakespeare. ¿Y qué hubiera sucedido si Shakespeare tuviera una hermana que era igualmente genial que él? Y básicamente les resumo el fin, les voy a arruinar un poco el fin de la historia, pero creo que podemos imaginarlo, pues acaba embarazada y, ¿no? O violada, prácticamente embarazada y pariendo y probablemente muriendo en el parto y en la oscuridad completa. Y fíjate, ahora recién leía yo un artículo sobre la hermana de Mozart, y me pareció muy curioso el ejemplo porque es como muy, muy lo que ella justo plantea desde la ficción con la hermana de Shakespeare. Y Mozart tuvo una hermana, María Ana, que era una gran pianista, y parece ser que su papá, o sea, está documentado pues que el padre de Mozart reconocía que ella era una pianista prodigiosa también, y Mozart mismo menciona que tenía ella unas composiciones luminosas. Sin embargo, el papá le prohibió, a los 18 años, le prohibió que volviera a tocar el piano,
nunca más volvió a tocar el piano y lo que tenía que hacer era casarse, ir a parir hijos y listo. Es un ejemplo muy similar al que da en la ficción en Virginia Woolf y que apenas ahora salen a la luz, o desde hace algunos años pues se ha hecho investigación para sacar a la luz estas escritoras olvidadas, compositoras olvidadas, pintoras del Renacimiento que habíamos olvidado, en fin, como estas figuras que fueron la excepción a la regla. Y a mí me parece así una nota parentética un poco de literatura inglesa, me parece curioso que omite en su lista de las pocas escritoras que nombra, omite por completo a Julian of Norwich y a Marjorie Kemp, que tú que amas tanto a Sor Juana, no sé, pues eran también unas, ¿no?, mujeres místicas del medioevo en este caso, y que pues fueron de las pocas mujeres en la tradición tan patriarcal inglesa que escribieron y que dejaron unos textos curiosos y rarísimos, pero bueno, de los cuales Virginia Woolf hace caso omiso y habla más bien de gente más reciente y de esta hermana ficticia de Shakespeare, para ir nombrando, te digo, y también empezando a desmontar cuidadosamente la ausencia de las mujeres o la supuesta ausencia, que es más bien una invisibilización y un silenciamiento de las mujeres en la historia intelectual y política de Inglaterra. Virginia Woolf se preocupa sobre todo, digo, en el 16 dice no hay mujeres. La reina Isabel era una mujer muy culta, sabía muchos idiomas, era un personaje muy importante, pero no la menciona. Y menciona a esta hermana ficticia, Judith Shakespeare, que va a tener una suerte terrible porque la embaraza Nicholas Green, también un gran dramaturgo, pero que era como gerente del Globo, donde estuvo Shakespeare, y acaba suicidándose en una calle característica de Inglaterra, Elephant and Castle, ¿no? Y luego empiezan a aparecer mujeres en el 17, mujeres que ella dice que no son suficientemente buenas escritoras porque la ira sobrepasa a la escritura y que mientras no haya una escritura dedicada totalmente al arte y cuando se trasluce el enojo en la escritura, entonces eso perjudica a la escritura. Entonces las muchas escritoras que menciona en el siglo XVII son mujeres que pertenecen la mayor parte a la clase alta, pero que sus escrituras se ven entorpecidas por esa violencia contra su propia realidad, contra el hecho de que sus maridos les parezca absolutamente siniestro, en lugar de bordar o de usar abanicos, porque son ricas, se puedan dedicar a escribir poesía. Y destaca una mujer que a mí me parece interesantísima, a la cual yo tuve ocasión de leer y también de ver en teatro, porque una vez estuve en Inglaterra y vi una representación de una obra de Afra Ben, no recuerdo el nombre de la obra, en donde el principal actor era Jeremy Irons. Entonces era una maravilla ver a Afra Ben y a Jeremy Irons. Bueno, pero digamos, Afra Ben la admira muchísimo Virginia Woolf porque es una mujer de la clase baja que se permite ser promiscua, ser amante de muchos, incluyendo probablemente el rey, y es además una mujer que viaja a Caribe y que escribe pues, probablemente una de las primeras novelas antiesclavistas que existen, que se llama Orinoco, en donde habla de un esclavo, que me parece muy importante. Y lo que más le importa a ella, no menciona que es una novela antiesclavista, cosa que me parece muy importante, que lo podía haber mencionado, pero no lo toma en cuenta. Toma en cuenta el hecho de que vivió de su dinero, que se pudo permitir, siendo el siglo XVII, una mujer que se mantenía a sí misma. Yo me pregunto si no esa mujer, junto con otras, fue el personaje que le sirvió como modelo a Daniel Defoe para escribir Moll Flanders, ¿no? Que es una prostituta que acaba, y tiene otra novela también que se llama Roxana, donde una mujer de la clase baja que se prostituye y que logra ascender por la prostitución, como le pasa también de alguna forma a Afra Ben, pero a Afra Ben le pasa más porque es una mujer que sabe escribir y que contribuye con sus obras para el teatro, lo cual le parece fascinante. Y ella dice,
todas las mujeres deberían ponerle flores a la tumba de Afraben. Ahora, otra cosa que a mí me parece bastante impresionante en esa exclusión de mujeres que forman la genealogía de Virginia Woolf, la exclusión de dos mujeres importantísimas, Mary Wollstonecraft, que es la madre Shelley. de Mary Shelley, que es una feminista importantísima y que muere al dar a luz a su hija Mary Shelley, que va a escribir uno de los libros más importantes del feminismo. Es la posibilidad de engendrar un monstruo en una mujer que tuvo cerca de 7 u 8 partos y abortos fallidos y que hay un libro maravilloso de una gran escritora que se inicia en la escritora con una biografía de Mary Shelley, en donde escribe diciendo que Mary Shelley logró escribir Frankenstein porque había tenido tantos partos fallidos y habían muerto tantos niños y había tenido tantos abortos. Su hija muy pequeña también muere, etcétera, y muere Shelley también, todo eso, y logró crear ese monstruo que fue Frankenstein en un mundo de poetas extraordinarios como Byron, como Shelley y como Polidori, que escribió también un libro sobre vampiros, pero ninguno equivale al Frankenstein de Mary Shelley. Y ella la omite en su lista de mujeres importantes del siglo XVIII, del siglo XIX, como omite también a muchas otras mujeres y a muchas mujeres que escribían cartas, porque, por ejemplo, las correspondencias son importantísimas. Virginia Woolf era una gran escritora de cartas, las cartas de Virginia Woolf abultan muchísimos tomos, como sus diarios, y sin embargo no toma en cuenta que una de las principales escritoras de cartas también fue Aphra Behn, la exalta por su capacidad de ganarse la vida sobre todo, lo cual tiene razón porque las mujeres de su tiempo no podían sobrevivir porque no tenían el voto y no tenían dinero para poder ni siquiera pagarse una comida. No se podían comprar un traje, no podían hacer nada, dependían totalmente de sus padres o de sus hermanos, como en el teatro inglés o en el teatro español de los siglos de oro, en donde las mujeres no pueden hacer nada porque dependen de su padre, de su hermano o de su tutor, porque no son libres, nunca han sido libres. Otra cosa que a mí me parece muy interesante que tú mencionaste es el caso de las mujeres cultas que entran a la universidad. Está el caso de una mujer que ella admira profundamente, que es Jane Harrison, que da clases en Girton College. Cuando ella pasa del comedor de los varones rumbo al colegio donde va a dar su charla, ve a una mujer sentada en un jardín, bastante humildemente vestida, pero la ve con una gran admiración y solo pone sus iniciales, JH. Jane Harrison fue una de las primeras grandes helenistas en el mundo. Escribió libros importantísimos. Jane Harrison descubrió cosas que muchos de los contemporáneos, Pickard Cambridge y muchos otros que trabajaban en el mundo griego, que tanto le interesaba a Virginia Woolf, descubrió cosas muy, muy importantes de la tradición griega que fueron fundamentales para los conocimientos del helenismo. Entonces ella la cita como un personaje particular que ya está dando clases en Girton College, un colegio que solo va a crear institutrices, maestras de escuela. Muy interesante, es un libro que podríamos haberle dedicado las 4 sesiones porque da para muchísimo. Concuerdo contigo, de hecho ese pasaje, esa breve descripción es luminosa, ¿no? Porque además justo acaban de ocurrir todas estas cosas en la narración, acaba de ocurrir poco antes de eso, que la corren porque no puede caminar sobre el pasto. Es un momento bastante entre ridículo y doloroso. Y justo luego está esta mujer como en una especie de, que será como un balcón, ¿no? Mirando hacia un jardín. El jardín está, además cambia de temporadas, ¿no? Ella misma dice, bueno, es el otoño, tal vez era la primavera. O sea, ella está jugando también con la naturaleza y el lugar de esta mujer que es como a la que admira en este paisaje, como de una forma bastante interesante y poderosa, me parece. Dentro de la narración es como una especie de paréntesis extraño en la narración. Y después continúa, ¿no? Después va también a la biblioteca, etcétera.
justo una de las cosas que yo cuestiono del texto es esto que mencionabas antes de la ira. Y como que ella pasa un momento largo a decir, bueno, las pocas mujeres que sí escribieron tan enojadas que no llegaron al genio, digamos, con G mayúscula, de cierta forma es como reduciendo un poco el argumento, siento que se puede decir así. Y yo me pregunto realmente, o me gustaría como preguntarle al texto si ese es el caso, porque además este texto mismo nace de la ira pura, está enojadísima, está escribiendo porque está furiosa. Y yo creo que hay cantidad de textos valiosísimos. Inclusive me pregunto yo si su observación de que Shakespeare no estaba enojado, sino en una especie de estado iluminado, sea correcta, me pregunto. O sea, ella dice, bueno, ni nos pregunta, es tan iluminado, digamos, y tan genial que ni nos preguntamos cuál era su estado de ánimo. Yo sí interrogaría, este es uno de los momentos donde yo veo como ciertas limitaciones y me pregunto por qué pensamos, o me alegro quizás de cómo hemos logrado cuestionar esa idea de genialidad y esa idea como de la escritora o el escritor que está desapegado de los problemas terrenales y que entonces puede escribir desde un estado elevado de la conciencia, digamos, o de la genialidad, cuando en realidad también creo que la ira ha sido el fuego y el motor de grandísimas obras de arte. Me pregunto justamente si Afra Ben no estaba llena de ira también. Y mismo quería yo, justo en relación a eso, es una de las críticas que ella tiene contra sí misma, ¿no? En su diario, justo cuando ya está terminando este libro, escribe, el 19 de agosto de 1929 escribe, abrí este libro, o sea, el diario, porque para bien o para mal ya hice la última corrección de las mujeres y la ficción, así se llamaba antes una habitación propia o un cuarto propio, se llamaba las mujeres y la ficción, o un cuarto propio, y ahí es la primera vez que nombra el cuarto propio como cuarto propio. Supongo que nunca jamás lo releeré. Bueno o malo, tiene una vida inquieta en su interior, creo. Se siente la criatura arqueando su espalda y galopando, aunque como de costumbre, mucho está aguado y enclenque y con un tono de voz demasiado agudo. Como que le molesta esto de cuando, como de la queja, de la querella, de la ira, de la polémica. Y a la vez es una polémica brillante, o una polemista brillante ella. Bueno, yo creo que ella está planteando algo muy importante. Es decir, si tú permites que tus sentimientos y tus ideas políticas o tus ideas sobre las cosas permeen demasiado la escritura sufre. Tú necesitas que la escritura demuestre lo que tú quieres o lo que la ira está motivando, pero sin que la ira permee demasiado la escritura. Esto es muy importante. Y por eso maneja este término que lo va a usar constantemente en todos sus libros y que es esencial en el cuarto propio, la idea de la incandescencia, que es una idea un poco idealista, medio platónica, en donde el escritor va a estar situado en un contexto muy particular que le permite romper la cotidianidad para entrar en el mundo del arte y producir arte puro, al grado de que ella critica, por ejemplo, a Charlotte Bronte, que es una escritora importantísima, porque piensa que se dejó nublar por la violencia que sentía. Y yo creo que cuando empieza a criticar fragmentos de Jane Eyre, creo que está muy equivocada porque son fragmentos fundamentales. Por ejemplo, cuando aparece el personaje, empieza a gritar la mujer en el ático, que es la esposa de Rochester, le parece muy melodramático ese momento, ¿no? Entonces, y le parece que debía haberlo evitado. En cambio, un libro tan melodramático, tan trágico, tan extraordinario, tan maravilloso, como Cumbres Borrascosas, que está lleno de ira, que otra cosa es Heathcliff. Es un personaje, el personaje más iracundo que existe, ¿no? Es un planteamiento sobre la propia escritura, es decir, cómo ella, en última instancia, hay una cosa muy ambivalente hacia una humildad como persona, a una persona que tiene conatos de locura, intentos de suicidio, que sufre enormemente
por una inseguridad ante sí misma, y al mismo tiempo una soberbia impresionante, en fin, que es un componente esencial de su personalidad, porque no se podría entender sin eso, la soberbia y la inseguridad que surgen de una vida muy particular biográficamente hablando, de la relación con un hermanastro que a los 6 años la viola, la sienta en un mueble del comedor y empieza a explorar sus genitales y ella empieza a pensar que le ha roto el himen, entonces hace toda una adquisición sobre el himen, que es muy interesante, aparece en los diarios, y que es uno de los elementos más fundamentales que van a impedir que tengan la sexualidad plena. Estamos ahorita viviendo un momento en donde el problema de la violación es un problema capital en México y en todas partes. Entonces ella está viviendo ese momento, un momento que seguramente le produjo una ira terrible, pero también si lo conectamos con otro momento de su historia, que también se ve en los diarios y que se ve en sus novelas constantemente, que lo repite en todas las novelas, en el momento en que la madre muere, ella tiene 13 años, le piden que entre a la habitación donde está la madre y que le dé un beso antes de morir. Y ella entra a la habitación y lo primero que hace es decir, tuve que ocultar una risa que me produjo esa muerte. Tengo que confesarme que no sentí nada. Al día siguiente de que murió la madre, la llevan para que la bese por última vez antes de que la entierren. Entonces la besé y al besarla sentí como si hubiera besado un hierro frío. Mi madre era como un pedazo de hierro y no sentí nada. Entonces constantemente en varios de sus libros escribe ese momento en donde está frente a algo verdaderamente tremendo que va a influir notablemente en su vida, porque la muerte de su madre va a ser una de las cosas más trágicas de la vida de Virginia Woolf. Y sin embargo, elude la muerte de la madre no sintiendo nada y hasta riendo ante la muerte de la madre. Y cuando lo pone en sus novelas, pone como el padre acaba de morir la madre y lo único que hace es abrir los brazos ante la nada. Luego otro personaje también, que es un personaje venido, abre los brazos ante la nada. Y como vemos también en Jacob's Room, que es muy interesante, cuando le llega la noticia de la muerte de su hijo en la guerra, que es en realidad Toby, que murió de una fiebre tifoidea en Grecia, ¿no? Ella dice, toma un par de zapatos del hijo y dice, ¿y qué hago con estos zapatos vacíos? ¿Qué hago? ¿Cómo ante algo verdaderamente terrible no puede sentir nada, aunque tenga una ira tremenda? La ira va a ser un motor fundamental para la escritura, pero al mismo tiempo tiene que alejarla para poder escribir, porque si no hay una distancia, no se puede escribir. Con pura ira no puedo escribir, tengo que escribir con la ira, pero mitigada por la escritura. Eso me parece importantísimo en Virginia Woolf y me parece importantísimo si uno analiza a lo largo de su obra ciertos momentos cumbres. Creo que a mí me interesa muchísimo ciertos gestos narrativos que te detienes en ellos y determinan la narratividad. Y que me parece que a partir de ellos hay que hacer un análisis muy profundo. Y creo que este momento de abrir los brazos y no encontrarse con nada, y de ver a la madre y sentir que ha besado un hierro frío, y que luego tiene que escribir al faro muchos años después para que pueda liberarse del recuerdo de la madre y de la nostalgia y de la pena que siente por la muerte de la madre, que nunca pudo elaborar bien, y que la hermana Vanessa al leer el libro le dice, cuando leí este libro me di cuenta que estabas pintando perfectamente a nuestra madre y lloré contigo, fue la cosa más importante de mi vida. Entonces, digamos, todo ese tipo de cosas me conmueven profundamente porque a pesar de la clase social, de la aristocracia, del imperialismo de Virginia Woolf, es una de las mujeres más extraordinarias en su escritura porque nos toca a todas las mujeres, sigue siendo perfecta, muy vigente totalmente, no solo en lo político, sino en lo más íntimo de nosotras mismas.